Hola, mi nombre es María Fernanda y hoy me gustaría invitarte a que juntas reflexionemos un poco en la palabra de Dios. Veamos hoy Hechos capítulo 6 del versículo 1 al 7. Las viudas helenistas. La iglesia atiende una necesidad práctica que involucra a mujeres. Que dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timor, a Parmeneas, a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron entre los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La primera crisis interna de la iglesia primitiva no fue doctrinal sino práctica. Las viudas helenistas estaban siendo descuidadas en la distribución diaria. Estas mujeres de origen griego no recibían el mismo trato que las viudas hebreas. El problema era real y urgente. La respuesta de los apóstoles no fue minimizar el problema, sino crear una estructura para resolverlo: los 7 diáconos. Este pasaje muestra que la iglesia debe atender las necesidades prácticas de las mujeres, especialmente las más vulnerables. Si hoy eres una mujer que se siente descuidada o marginada, la iglesia tiene la responsabilidad de escuchar y actuar. El pasaje comienza así: las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Las viudas eran las más vulnerables. La iglesia tenía la responsabilidad de cuidarlas. La negligencia no era intencional, pero era un problema real. Los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Los apóstoles reconocieron su límite humano, no podían hacerlo todo. La iglesia necesitaba líderes que se encargaran de lo práctico. Continúa diciendo: buscad pues, hermanos, a 7 varones de buen testimonio. Aunque se eligieron varones, el problema involucraba a mujeres. La solución no era ignorarlas, sino servirles mejor y cuanto ellas merecían. Y les impusieron las manos. La comunidad reconoció y envió a estos hombres. La estructura eclesial nació para atender necesidades reales del pueblo y el cuerpo de Cristo. Concluye diciendo: y la palabra del Señor se difundía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. Cuando la iglesia atiende las necesidades prácticas de los más necesitados, el evangelio avanza. El cuidado de las viudas no era una distracción, era parte de la misión que se nos encomendó a todos aquellos que hemos tomado a Jesucristo para con nuestras vidas. Las mujeres vulnerables deben ser cuidadas. La iglesia tiene la responsabilidad de atender a todas aquellas que se encuentran en necesidad, a las viudas, las solteras y las más necesitadas. No podemos ser espirituales sin ser prácticos en la vida diaria. No subestimes las necesidades prácticas. La iglesia no es solo doctrina, es comunidad que se cuida mutuamente. La atención a los marginados es parte de la misión. Cuando las viudas fueron atendidas, la palabra creció. El cuidado práctico no es secundario, porque eso también es parte de nuestro testimonio. El liderazgo debe delegarse. Los apóstoles no podían hacerlo todo y nosotros tampoco. Mira a Jesús, que se preocupó por los necesitados. Jesús se preocupó por todos los necesitados, especialmente por las viudas y los vulnerables. Sanó a la suegra de Pedro, como está en Marcos 1 del 30 al 31.
Resucitó al hijo de la viuda de Naín, como está en Lucas 7 del 11 al 17. Y alabó la ofrenda de la viuda pobre, como está en Marcos 12, 41 al 44. Él no ignoraba a los marginados. La iglesia primitiva, al atender a las viudas helenistas, siguió su ejemplo. Jesús también dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto en Mateo 25, 40. Cuidar a los vulnerables es servir a Cristo. Oremos juntas. Señor Jesús, que cuidaste a los vulnerables, hoy te pido que me des un corazón sensible a las necesidades de los demás, especialmente a las mujeres que están solas o desatendidas. No permitas que mi iglesia se vuelva insensible a las necesidades prácticas, que el cuidado de los necesitados sea parte de nuestra misión. Ayúdame a ser parte de esa solución y no del problema. En tu nombre, amén.